Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer. Los saluda como siempre Fernando Chapi Martínez. Nosotros vivimos en un país de una cultura permeada por el cristianismo. Somos un país mayoritariamente creyente. Y aquello de lo que ahora voy a hablarles fascina incluso a los no creyentes en otros países donde la fe se ha enfriado, sobre todo en el siglo pasado y en lo que va de este. Es que es un tema fascinante. Como fascinante es la figura de Jesús de Nazaret. Para quienes creemos en Él, el Hijo de Dios, el Señor de nuestro universo, y del que por más que se han escrito libros, bibliotecas enteras a través de prácticamente estos últimos 2000 años, lo canónico, lo que se nos dice, se acepta por las iglesias como lo único oficial que podemos saber de él aparentemente, pues son los 4 evangelios, el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan, que conforman ni siquiera todos, sino solo una parte del Nuevo Testamento. En realidad son textos bastante pequeños, que sin ninguna dificultad pueden leerse en no demasiado tiempo. Y quizá sea eso justamente lo que ha hecho que muchas almas sedientas de querer saber más después de haberse enamorado de ese Jesús que les había presentado el Nuevo Testamento, concretamente los 4 evangelios, y también por supuesto lo que sobre él dijo, la teología que sobre él construyó Pablo de Tarso, autodenominado apóstol, ¿no? Bueno, su verdadero nombre en realidad era Saulo, después de haber tenido una experiencia mística en la que camino a Damasco se le habría presentado el resucitado. Esto le cambió la vida y en realidad buena parte de lo que hoy conocemos como cristianismo es más una creación de la resignificación que sobre los dichos, las enseñanzas de Jesús pues hizo Pablo, que digamos las enseñanzas por sí mismas y la historia por sí misma de Jesús sin mayor agregado. Pero aún así, si también consideramos dentro de los datos fidedignos que sobre Jesús se saben, aquellas cosas que contó Pablo, aquellas normas morales, aquellas cuestiones que él desarrolló en sus cartas, todavía sigue siendo poco lo que se sabe de él. Y es por esto que despierta tanta curiosidad en muchos el poder encontrar otras fuentes que nos hablen de Jesús. Y hemos hablado aquí en el programa y seguiremos hablando en posteriores ocasiones sobre, por ejemplo, el libro de Urantia. Pero más allá de eso existen textos verdaderamente antiguos que pretendían llenar esos vacíos, esa curiosidad, ese hambre de saber más de Jesús. Y no solamente de Jesús, porque apócrifos, que de esto vamos a hablar, hay incluso del Antiguo Testamento, pero centrémonos principalmente en los del Nuevo. ¿Qué pasaba a inicios de nuestra era? Bueno, para empezar, pues los 4 evangelios que ahora consideramos canónicos fueron escritos no en el momento exacto en el que transcurrían los hechos de la vida pública de Jesús, sino después. Sobre todo probablemente
el que se escribió al final fue el de Juan, que fue el apóstol que sobrevivió a los demás, ¿no? Y que también escribió la Revelación o Apocalipsis. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay una serie de asuntos. En ese tiempo, la mayor parte de lo que ocurría, pues se albergaba en las tradiciones orales y en los recuerdos de las personas. Es una capacidad que muchas veces se ha perdido en el mundo moderno. Ahora nos asombramos incluso de cuando recordamos demasiado, porque la mayoría no recuerda ni siquiera los números telefónicos de sus mejores amigos o de sus familiares más cercanos, porque estamos acostumbrados a tener un soporte, ya sea digital o ya sea en papel, casi para cualquier cosa, entre comillas, para prevenir que se nos olvide, ¿no? Entonces, pues, se nos ha ido atrofiando esta capacidad de recordar grandes volúmenes de información y de evocarlos adecuadamente, ¿no? Pero en el pasado esto estaba mucho más entrenado. Así que los dichos, las historias, los recuerdos transmitidos de generación en generación sobre Jesús, pues corrían durante mucho tiempo, de padres a hijos, ¿no? A quizá los descendientes de aquellos que habían conocido a Jesús, que habían escuchado sus prédicas, que habían presenciado o ellos mismos haber sido beneficiados por sus curaciones, y quizá también los testigos de su resurrección. Esto pasaba, y probablemente de ahí surgieron otros textos o colecciones de dichos que no siempre coinciden con el relato de lo que casi desde un primer momento se consideraba como lo canónico, ¿no? Porque sí, canónico viene de canon, y cánones intentó hacer ya la iglesia primitiva desde sus primeros tiempos, desde los albores del surgimiento del cristianismo como una religión organizada y jerárquica. De estos dichos, de estas tradiciones, en algunos casos bien conservadas, en otros casos quizá les pasó un poquito aquello del teléfono malogrado, ¿no? Que se mantienen bien en la mente, pero hay errores a la hora de comunicarlos y son mal comunicados a otra persona y esta lo comunica aún peor a otra, y al final puede supervivir quizá una esencia, pero en la forma se pierde mucho. Quizá este fue el origen, el germen de los evangelios apócrifos. Pero ¿qué significa apócrifo para empezar? Apócrifo, según el diccionario de la RAE, pues hace referencia a aquello dentro de las obras literarias que es de autenticidad dudosa en cuanto ya sea a su contenido o a quien se le atribuye como autor, ¿no? Pero hay también una excepción, que cuando se refiere el término apócrifo a un libro de la Biblia, es un texto que no está aceptado en su canon, ¿no? Incluso ponen como ejemplo los evangelios apócrifos. Pues bien, esta palabra apócrifo, con el pasar del tiempo y sobre todo en el siglo XX, cuando mediante unos descubrimientos arqueológicos en Nag Hammadi, en las cercanías del Mar Muerto también, en otros lugares incluso, fueron aflorando ciertos textos que permanecieron dormidos, olvidados, de los que muchas veces solo se conocían vagas referencias en los escritos de los padres de la iglesia o de apologistas que los veían como la obra de herejes o de desviados de la verdadera fe, ¿no? Estos textos empezaron a aparecer. Quizá el más notable de ellos fue, por ejemplo, el Evangelio de Santo Tomás, que para muchos tendría una misma fuente que los 3 evangelios conocidos como sinópticos, y por esto tiene bastantes paralelos, aunque otras frases que, si bien son digamos frases distintas que no tienen paralelo en la Biblia, están en la línea del pensamiento de Jesús recogido por los evangelios sinópticos. Por ejemplo, aquella frase de levanta una piedra y ahí me encontraréis,
parte un tronco y ahí estoy yo, algo así más o menos es, ¿no? Que hace referencia a que Jesús pues está en realidad, en espíritu, en todo lugar, o en última instancia el Padre, en Dios el Padre, está en todo lugar, ¿no? Me viene a la mente también esto de que donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús, Él está, ¿no? O sea, son referencias a la presencia espiritual de nuestro Señor Jesús. Pero bueno, volviendo al tema del término apócrifo, a raíz de que estos evangelios, textos, etcétera, no aceptados por el canon, eran redescubiertos y mucha gente empezaba a ver en ellos algo así como cuestiones que habían sido ocultadas por la iglesia hegemónica, empezó a surgir esa otra acepción, digamos, popular, ¿no? Coloquial, de identificar evangelio apócrifo con algo que había sido ocultado ex profeso para que la gente no se entere, porque ahí había una especie de verdad demasiado comprometedora e incómoda como para tenerla ahí en la Biblia disponible para todos. Pero esto, como digo, no siempre es así. Hubo evangelios apócrifos o textos en general que no responden a la forma de evangelio, pero que también están ahí y que no fueron considerados en el canon, que no son ni por asomo verdaderos, digamos, posibles repositorios de frases auténticas de Jesús. Yo creo que algunos sí, ¿no? Y hay especialistas que incluso lo han deslizado, como en el caso del Evangelio de Santo Tomás, que es en realidad una colección de dichos más que un evangelio propiamente como los de cualquier Biblia, ¿no? En el caso de otros eran sencillamente que, por decirse, formaba un grupo heterodoxo, un grupo quizá de cristianismo mezclado con el pensamiento gnóstico, u otros de corrientes un tanto esotéricas o mezcladas con paganismo, y entonces para justificar sus particulares creencias o formas de piedad o formas ritualísticas escribían su propio evangelio y lo atribuían, ¿no?, para darle una pátina de, digamos, de mayor validez, de autoridad, pues a algunos de los evangelistas o a alguno de los discípulos primeros del cristianismo. Y esto de los evangelios o supuestos evangelios, que en realidad pues eran cuestiones hechas a propósito para confundir o con malicia para engañar, se extendió incluso hasta la Edad Media, donde surge el Evangelio de Bernabé, que al parecer fue realizado ya sea por un musulmán que estaba en contacto con cristianos o por un cristiano convertido al Islam, y ahí se pone en boca de Jesús incluso que él anunciaba la llegada de Mahoma al mundo. Evidentemente esto fue hecho con la intención de convertir cristianos al Islam con un texto supuestamente oculto, supuestamente salido del canon, pero verdadero de Jesús, pero que no tiene ninguna validez histórica. Así que el hecho de que algo sea antiguo o no tan antiguo, que diga que perteneció en su hechura, en su autoría a alguno de los apóstoles, o en fin, no quiere decir que la información que contenga sea real en todos los casos. Pero como digo, he mencionado mucho aquello de canónico, canon. Uno de los primeros cánones que existió de la iglesia es el denominado canon de Muratori. En este texto, que conocemos de manera fragmentaria, pues se hace mención ya en los primeros siglos de la iglesia cristiana a un consenso respecto al Nuevo Testamento principalmente, ¿no? En el sentido de que los 4 evangelios que hoy conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estaban aceptados. También las cartas paulinas y las otras cartas que forman parte hasta ahora de cualquier Biblia. Pero habían otras cosas interesantes. Por ejemplo, se hace mención a una carta de Pablo, del apóstol Pablo, a los laodicenses, y otra carta del apóstol Pablo a los alejandrinos, que no habrían sido consideradas en el canon
porque se estimaba que habían sido, si acaso en algún momento formaron un texto verdaderamente, digamos, original de Pablo, habían sido tergiversadas, falsificadas por la herejía de Marción para favorecer sus postulados, ¿no? Entonces, al haber quedado manchadas, ya no se les iba a considerar dentro del canon bíblico. También lo otro que se menciona es que en ese tiempo, junto al Apocalipsis de Juan, que se le consideró válido y hasta ahora lo sigue siendo, también se incluía otro Apocalipsis, del cual hablaremos después, muy interesante. El Apocalipsis de Pedro, aunque se hace mención a que algunos de la jerarquía cristiana de ese tiempo ya empezaban a verlo con malos ojos y no lo veían como algo de fiar, así que se oponían que se leyese en el servicio religioso, en lo que llamamos misa, ¿no? No se permitía su lectura en la iglesia. También se habla de un texto llamado El Pastor, escrito por un personaje denominado Hermas, un personaje de la ciudad de Roma, y que si bien se reconocía pues que tenía pues un mensaje interesante que podía ser leído, se decía que no podía ser entregado a las personas ni considerado dentro de la Biblia, porque pues fue hecho con cierta posterioridad y se supone que los profetas de la Biblia y todo ello ya eran asunto culminado, ¿no? Entonces no podía haber algo extra a ello. Y además hay que tener en cuenta otros detalles, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora existe entre las iglesias orientales, que para mí son interesantísimas y en muchos casos mantienen verdaderos vestigios, y no vestigios porque los mantienen vivos plenamente de los primeros tiempos del cristianismo, el caso de la iglesia ortodoxa etíope. Generalmente se ve al cristianismo como una cuestión europea, ¿no? Lo cual es un error bastante tonto, porque el cristianismo se inició con la vida de Jesús en un ambiente semita, un ambiente de habla hebreo-aramea, en lo que actualmente se conoce como Israel, otros le llamarán Palestina, bueno, en ese lugar, es decir, en Oriente Medio, ¿no? También otros le llaman la zona del Levante Mediterráneo. Bueno, ahí se inició en una zona que pertenece a Asia. Se extendió primero por ahí, por la actual Siria, por la actual Jordania, por el norte de África, y en el caso de África, antes de llegar a Europa, claro, o de expandirse plenamente por Europa, en el caso de África hizo progresos llegando en fecha muy temprana a Etiopía, que se constituyó como la segunda nación oficialmente cristiana a nivel de gobierno del mundo. La primera fue Armenia en el Cáucaso, después Etiopía y después le seguiría Georgia también en el Cáucaso. Entonces hay gente que ve pues al cristianismo como una cuestión invasiva, colonialista, tanto en Asia como en África, pero la verdad es que el cristianismo llegó a África cuando ni siquiera había terminado de realizarse completamente el canon. Y a esto voy porque la Iglesia Ortodoxa Etíope considera hasta el día de hoy entre sus libros, por ejemplo del Antiguo Testamento, el denominado Libro de Enoc, que también tiene toda una serie de alegorías y de mensajes muy interesantes, como cuando habla de unos misteriosos seres venidos de los cielos y conocidos como los vigilantes. De esto he hablado algo con el amigo Alejandro Merino en algún programa anterior, ¿no? En el que también tratábamos temas del libro de Urantia, de las escrituras que hablan del fin de los tiempos como el Apocalipsis, y ahí mezclábamos muchas cosas que pues les resultarán interesantes a quienes quieran revisarlo. Está en mi canal Misterio Infinito Perú en YouTube bajo el título si no me equivoco está como Es el Fin o como El Fin del Mundo, ¿no? En la parte 1 y la parte 2, no tiene pierde. Pues bien,
esto quiere decir que ni siquiera ahora hay plena unanimidad en el canon de la Biblia. Y tan es así que ya no solamente voy a hablarles, de la Iglesia Ortodoxa Etíope y Ortodoxa Eritrea, que tienen a este libro, digamos, el libro de Enoch dentro de su canon, ¿no? A diferencia de cualquier otra iglesia alrededor del mundo, sino que incluso los protestantes, cuando surgieron, decidieron retirar de sus Biblias varios libros del Antiguo Testamento, los que los católicos denominan deuterocanónicos. Incluso los católicos lo tienen dentro de las Biblias, pero con esa consideración especial, ¿no? Como poniendo el asterisco en un rincón de que atención con estos y precisamente esos libros que para los protestantes son apócrifos, curiosamente apócrifos, con el sentido de ajenos al canon verdadero, es donde la Iglesia Católica pues basa algunas de sus posiciones respecto al purgatorio y algunas otras cosas sobre las realidades extraterrenas, no extraterrestres, sino extraterrenas en el sentido de realidades espirituales o realidades post-mortem, ¿no? Bueno, continuando con el tema de los evangelios apócrifos, algunos incluso llegaron a perderse. Y yo les voy a leer ahora y los remito a una página muy interesante que yo conocí desde que tenía pues 13, 14 años y hasta ahora existe, que es escrituras.tripod.com, donde tienen una fascinante colección gratuita, todos la pueden entrar a leer, sobre distintos textos entendidos como apócrifos, ¿no?, del cristianismo, y también escritos de los padres apostólicos de los primeros tiempos de la iglesia. Y hay algo muy interesante, que es una lista de sentencias, es decir, de frases atribuidas a Jesús de Nazaret por los propios padres de la iglesia, no por cualquiera, y que no constan aún así en los textos canónicos, ¿no? Así que se entiende que figuraban en evangelios apócrifos cuyo texto ahora se ha perdido, no sabemos y probablemente nunca sabremos, a menos que haya por ahí algún descubrimiento arqueológico sorprendente, cuál era el texto completo de esos evangelios, a quienes estaban atribuidos y todo esto, pero los padres de la iglesia en los primeros tiempos del cristianismo los consideraban como válidos y los mencionaron. Estas sentencias, estas frases, estos dichos supuestamente de Jesús, quedaron en las obras de estos padres de la iglesia inmortalizados, y quisiera compartirlos con ustedes. Son 23 en total. Cosa más gloriosa, feliz y perfecta es dar que recibir. Tú que trabajas en sábado, si sabes lo que haces, bienaventurado eres, mas si no lo sabes, eres execrable y transgresor de la ley. Procurad crecer en lo pequeño y disminuir en lo grande, así cuando entréis en una casa y pidáis de comer, no os juzguéis dignos de ocupar los puestos principales de la mesa, ni os acerquéis siquiera a ellos, no sea que llegue el anfitrión y os diga, sentaos más abajo, dejándoos confundidos. Mas si os aproximáis a los puestos humildes de la mesa, donde están los que son menores que vosotros, el anfitrión os dirá, colocaos más arriba, y esto os será útil. Si en lo grande no fuisteis fieles, ¿qué se os dará en lo que es grande? Por los enfermos estoy enfermo, y por los hambrientos hambriento, y por los sedientos sediento. Pedid lo grande y se os dará lo pequeño, pedid lo celestial y se os dará lo terrenal. Pocas cosas del mundo sirven para la única cosa necesaria. Resistamos a toda iniquidad y tengámosle odio. Sed buenos banqueros. Los que quieran verme y llegar a mi reino deben poseerme por tormentos y por aflicciones. Si alguien quiere conducir a Israel a la penitencia y por mi nombre creer en Dios, remita sus pecados, y al cabo de 12 años salga del mundo y no diga, no te oímos. Si os congregáis en mi nombre y no cumplís mis mandamientos, abominaré de vosotros y os diré, apartaos de mí, que no os conozco, obradores de la iniquidad.
Sois como corderos en medio de lobos, mas después de su muerte los corderos no temen a los lobos, así que vosotros no temáis a los que os maten, y que después de que hayáis muerto nada os podrán hacer. Mas temed a aquel que, después de muertos, tiene potestad para arrojar vuestro cuerpo y vuestra alma a la gehenna del fuego. Conservad casta vuestra carne y sed en vuestro más secreto interior inmaculados, a fin de que recibáis la vida eterna. Días vendrán en que brotarán viñas, cada una de las cuales tendrá 10.000 gruesas ramas, y en cada rama gruesa 10.000 delgadas, y en cada rama delgada 10.000 racimos, y en cada racimo 10.000 granos, y cada grano al ser prensado dará 25 metretas de vino. Y cuando uno de los santos ponga su mano sobre un racimo de estos, otro racimo exclamará: yo soy el racimo mejor, tómame y bendice al Señor por causa mía. Igualmente, un grano de trigo dará 10.000 espigas, y cada espiga tendrá 10.000 granos, y cada grano dará 10 libras de harina de flor selecta, y los frutos y los granos y las hierbas se multiplicarán en igual proporción. Yo soy la puerta que conduce al Padre. Mi carne es un pan de vida celeste y mi sangre es una bebida divina. El Espíritu Santo sabe de dónde viene y a dónde va, y castiga lo que está oculto. Sed misericordiosos para que obtengáis misericordia. Practicad la equidad y la longanimidad. Perdonad para que se os perdone. Como hagáis os será hecho. Como deis os será dado. Como hayáis juzgado os juzgarán. Encontraréis tanta bondad como bondadosos hayáis sido. Con la medida de que os sirváis se servirán para mediros. Nadie conoció quién es el Padre más que el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiso revelar, ni quién es el Hijo más que el Padre. En aquello que os sorprenda y descubra, en ello también os juzgaré. A menudo deseo oír sermones inspirados por el Espíritu Divino y no tengo quien me los pronuncie. Si no hacéis lo diestro como si fuera siniestro, lo de arriba como si estuviese abajo, y lo anterior como si ocurriese posteriormente, no conoceréis el reino de Dios. Más vale morir en Dios que reinar sobre la tierra toda de uno a otro extremo, porque ¿de qué le sirve al hombre poseer el mundo entero si sufre esclavitud en su alma? A cualquiera que te pida algo, dáselo. La fuente de esto es el libro de los Evangelios Apócrifos de Edmundo González Blanco, y también disponible en esta página que les mencioné y les recomiendo, escrituras.tripod.com. En estos 23 dichos, sentencias, frases atribuidas a Jesús por los padres de la Iglesia y que constaban en Evangelios Apócrifos que ahora ya no podemos conocer, se perdieron en el tiempo o quizá fueron eliminados, quién sabe, podemos darnos cuenta que algunas tienen una equivalencia muy cercana con otras frases atribuidas a Jesús que están sí formando parte del Nuevo Testamento, y hay otras en las que me parece reconocer, no en todas, hay algunas que me parece que no van, es mi punto de vista. Hay otras en las que me pareciera que se siente también el espíritu de la forma que tenía de enseñar Jesús, como aquello que parece a ciertas parábolas de Jesús, ¿no? De días vendrán en que brotarán viñas, cada una de las cuales tendrá 10.000 gruesas ramas, y en cada rama gruesa 10.000 delgadas, y así, ¿no? Me pareciese que quizá esa y otras pudieran ser, sí, lejanos ecos, recuerdos mantenidos en la mentalidad popular de enseñanzas, de parábolas, de puntos de vista que verdaderamente expresó Jesús. Pero continuemos hablando sobre otros de estos textos apócrifos. Un evangelio apócrifo del cual hablé en el programa, en uno de los programas de Semana Santa, y que también está en Misterio Infinito pero en YouTube, mi canal, es el evangelio de Nicodemo.
En él, un par de personajes llamados Carino y Leucio, que supuestamente pues habían estado muertos y resucitaron en el momento que Jesús descendió a los infiernos y liberó a las almas en él aprisionadas, cuenta a los reunidos en un templo, en una sinagoga, qué es lo que habían ellos presenciado, de qué habían sido ellos testigos, y con esto dan gloria a Dios y a Jesús. Lo que cuentan Carino y Leucio, estos personajes, en el evangelio atribuido a Nicodemo, es que, como dice el credo, ¿no?, Jesús descendió a los infiernos para después volver a ascender. Y que eso fue lo que pasó, que Jesús, una vez acabada su vida terrenal en la cruz, se fue hacia los interiores de la tierra, donde estaría el infierno, donde dos personajes gobiernan y dialogaban entre ellos, viendo estrategias para impedir que Jesús entrase en sus dominios. A esto se les conoce como Satanás y la furia, ¿no? Pero igual Jesús logra entrar y rescata a las almas que estaban allí aprisionadas durante siglos, de distintos seres humanos que no habían conocido la salvación por haber vivido antes de la llegada de Jesús de Nazaret. El evangelio de Nicodemo realmente está tan bien logrado que se disfruta leerlo, y de aquí podrían venir algunas de las imágenes que posteriormente en la literatura cristiana, en la mentalidad popular, etcétera, se tiene de cómo habría sido ese tiempo en el que el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, pero su espíritu habría ido a algún lugar. En este caso nos dicen que descendió sí a los infiernos, pero fue para rescatar almas. Y bueno, también hay otros textos interesantes que ya entrarían dentro de la categoría de lo que se conocen como los apocalipsis. Se los mencioné en momentos anteriores. El apocalipsis concretamente atribuido al apóstol Pedro, que incluso logró cierto nivel de canonicidad, por ejemplo cuando se hizo el canon conocido como de Muratori, llegó a ser leído en las iglesias de las primeras comunidades cristianas, generó cierta desconfianza y después fue eliminado de los textos que se podían leer en el templo y de los que se hicieron en la compilación del texto bíblico. Así empieza el Apocalipsis de Pedro. Muchos serán falsos profetas y enseñarán caminos diversos y doctrinas de perdición, y llegarán a ser hijos de la perdición. Entonces Dios vendrá a mis fieles, los que tienen hambre y sed y están afligidos y purifican sus almas en esta vida, y juzgará a los hijos de la iniquidad. Además dijo el Señor, vayamos a la montaña y oremos. Y yendo con él nosotros los 12 apóstoles, le suplicamos que nos mostrara a uno de nuestros hermanos justos que había muerto, para que pudiéramos ver qué clase de forma tenía, y tomando valor también pudiéramos animar a los hombres que nos oyesen. Y cuando oramos, repentinamente aparecieron 2 hombres parados hacia el este ante el Señor, a quienes no podíamos ver. Emitían un rayo como del sol de sus semblantes, y sus vestiduras brillaban de un modo jamás visto por ojos humanos. No hay boca capaz de expresar, ni corazón que pueda concebir la gloria con que estaban dotados, ni la belleza de su aspecto. Y cuando los miramos, quedamos maravillados, porque sus cuerpos eran más blancos que la nieve y más rojos que las rosas, y el rojo se unía al blanco con tal belleza que no puedo expresarla con palabras. Sus cabellos eran rizados y brillantes, y caían elegantemente por sus rostros y por sus hombros como una guirnalda tejida con plantas aromáticas y flores de colores variados, o como un arco iris en el cielo. Tal era su apariencia. Y viendo su belleza quedamos maravillados por su repentina aparición. Y me acerqué al Señor y le dije, ¿quiénes son estos? Me respondió, estos son los hermanos de ustedes, los justos, cuyo aspecto deseaban ver. Y le dije, ¿y dónde están todos los justos, y de qué clase es el mundo, eón,
en el que están y tienen esta gloria. Y el Señor me mostró una región muy grande fuera de este mundo, con luz extremadamente brillante, donde los rayos del sol iluminaban el ambiente y la tierra era feraz con brotes que nunca se marchitaban y llena de especies y plantas, siempre florecientes e incorruptibles, produciendo frutos benditos. Y había tanto perfume que el aroma llegaba incluso hasta nosotros. Y los habitantes de ese lugar vestían como ángeles resplandecientes, y sus vestiduras eran acordes a su tierra, y había ángeles revoloteando alrededor de ellos, y la gloria de los lugareños era la misma, y con una sola voz alababan al Señor regocijándose en ese lugar. El Señor nos dijo: este es el lugar de los líderes de ustedes, sacerdotes principales, los hombres justos. Vi también otro lugar frente a este, terriblemente triste. Era un lugar de castigo, y los que eran castigados y los ángeles que los castigaban vestían de negro en consonancia con el ambiente del lugar. Y algunos de los que estaban ahí estaban colgados por la lengua. Estos eran los que habían blasfemado del camino de la justicia. Debajo de ellos había un fuego llameante y los atormentaba. Y había un gran lago lleno de cieno ardiente, donde se encontraban algunos hombres que se habían apartado de la justicia, y los ángeles encargados de atormentarles estaban encima de ellos. Bueno, lo cierto es que continúan muchas más descripciones de, según este Apocalipsis, esta revelación atribuida al apóstol Pedro, pues de cómo sería ese lúgubre lugar. Entendemos el infierno y los tormentos que los pecadores, después de fallecer y llegar ahí, padecerían por causa de su iniquidad. Es realmente muy descriptivo en cuanto a los castigos, cuando, por ejemplo, dice: y otros hombres y mujeres eran arrojados desde un gran abismo, y cuando llegaban al fondo eran conducidos nuevamente hasta la cima por aquellos que estaban sobre ellos, y volvían a ser arrojados, y su tormento no tenía fin. O cuando dice: y cerca de ellos había nuevamente hombres y mujeres que se mordían sus propios labios en tormentos y eran heridos por un hierro candente en sus ojos, y estos eran los que habían blasfemado y difamado el camino de la justicia. Bueno, toda esta serie de imágenes, a pesar que este Apocalipsis de Pedro fue desembarcado de los textos canónicos, permanecieron por lo fuertes, por lo descriptivos, por lo crueles que eran en la imaginería tanto del clero, que seguramente lo fueron comentando, lo fueron de alguna manera manteniendo, lo fueron predicando a las gentes, y también pasó a formar parte seguramente de la creencia, la sabiduría, la piedad popular. Y es por eso que encontramos descripciones que de alguna manera parecieran estar relacionados con estas cosas, por ejemplo en la Divina Comedia de Dante, que es bastante posterior a esto. Y ni qué decir ya en el Nuevo Mundo, cuando el cristianismo llega aquí a América. Si ustedes van, por ejemplo, la ruta del barroco andino, ¿no? al sur del Cusco, templos como el de Andahuaylillas, etcétera, que tienen representaciones de la época del periodo español, ¿no? De cómo ellos daban a entender, los religiosos de ese entonces, a las poblaciones recientemente catequizadas o en proceso de conversión de los indígenas, cómo era el infierno y cómo eran los tormentos que ahí esperaban para aquellos que no obraban según las leyes y la moral de la Iglesia Católica. Entonces, ¿de dónde salían estas imaginaciones y todo esto? A mí me parece que no es casual que tengan un sospechoso parecido con lo que narraba ya en los primeros años del cristianismo este Apocalipsis de Pedro. Me parece que está de alguna manera basado
en este Apocalipsis. Es una presunción mía, no tengo en qué apoyarme, pero se me hace muy curiosa la coincidencia, y yo sinceramente en coincidencias, y más aún en aspectos de este tipo, espirituales, en fin, no creo en esas coincidencias. Así que pongámonos a pensar cuánto de lo que nosotros damos por sentado o que vive en nuestras mentes, ¿no?, en la cultura popular de los lugares de los que formamos parte también, cuánto realmente ha sido extraído del canon de la Biblia y cuánto viene de fuera, y cuánto de eso que viene de fuera incluso podría estar basado en ecos de textos apócrifos, como por ejemplo también es el caso de los nombres Joaquín y Ana, de los supuestos nombres de los padres de María, la madre de Jesús, la Virgen María. Estos datos, así como también algunos datos de la natividad de nuestro Señor o de la niñez de Jesús que por ahí se cuentan, no están en los evangelios canónicos, provienen de textos apócrifos, y aún así, al menos en lo referente a los nombres de los padres de María, la madre de Jesús, sí han sido de una u otra manera validados por las iglesias como una cuestión válida, lo que nos deja nuevamente la interrogante y nos deja abierta la puerta de que pueden haber, hay que buscarlas bien, pero pueden haber perlas auténticas de sabiduría, de verdaderas enseñanzas de Jesús escondidas en los textos apócrifos. Quizá son apócrifos en el sentido de que se considera no válido el autor al cual se le atribuyen, o la mayor parte del cuerpo de ese evangelio o ese apocalipsis o ese texto, en fin, pero eso no quiere decir que no haya dichos individuales, frases que sí pudieran ser recuerdos de auténticas tradiciones sobre lo que dijo Jesús. Otro punto también muy interesante dentro de estos textos son los evangelios de la infancia, ¿no? Por ejemplo, los evangelios de la infancia atribuidos a Tomás, el evangelio árabe de la infancia, el evangelio armenio de la infancia, el libro de la Natividad de María, y es muy interesante uno de ellos en el cual se habla, por ejemplo, una cuestión que parece muy actual para los que nos interesan los temas de misterio. Se comenta hechos que supuestamente acontecieron en el momento del nacimiento de Jesús. En ese momento los pastores están pues en sus labores, es de noche, y de pronto todo a su alrededor se queda en completo silencio. Ya no se escucha el ruido del viento, los sonidos naturales han sido como apagados y todo está completamente paralizado. Los animales en el acto de comer, las propias personas en aquello que estén haciendo. El universo se ha detenido porque ha nacido el Salvador. Esto sorprende, aun así sea una cuestión de ficción, de imaginación, porque está en un evangelio de estos de la infancia, de la natividad, hecho en los primeros siglos de la era cristiana. ¿Y saben ustedes con qué corresponde o a qué me hace recordar? A los testimonios de muchas personas que dicen haber sido testigos de cuestiones relacionadas aparentemente al fenómeno ovni o a cuestiones no muy humanas, que digamos, cuando describen lo que, si no me equivoco, Santiago Camacho fue quien le puso el nombre de campana de irrealidad. No estoy muy seguro que haya sido él, pero creo que sí, que es ese momento, que yo también lo experimenté en alguna ocasión, en la que te encuentras frente a lo insólito, cuando se va a presentar ya sea la luz en el cielo, la nave, los humanoides, lo que fuese,
y de pronto es como si hubieses entrado en un ambiente controlado, como si de repente te hubieran sustraído del tránsito normal de los eventos de la realidad. Todo está en silencio, no pasa ningún auto por la carretera, no hay viento, nadie se mueve y aparece lo insólito. Es prácticamente el mismo fenómeno narrado en uno de los evangelios de la Natividad o evangelios de la infancia, apócrifos. ¿Y en qué pudieron haberse basado? Claro, la humanidad siempre ha tenido mucha creatividad, mucha fantasía, mucha imaginación. ¿O sería que también en esas épocas pasaban estos sucesos y los tomaban, por supuesto, como un hecho divino, como un hecho, digamos, de índole espiritual, como quizás se hizo hasta no hace tanto tiempo y aún ahora en algunas áreas particularmente apartadas puede ocurrir, ¿no? Que se le dé una explicación principalmente sobrenatural cuando ocurre algún fenómeno extraño. Pero bueno, que nos estamos apartando mucho de esto. Finalmente, otro texto de estos de inicios del cristianismo, que también está en esa página que les digo, escrituras.tripod.com, y que también, como les compartía en el fragmento del canon conocido como de Muratori, se mencionaba que se podía leer en las primeras iglesias, es decir, se le daba una cierta consideración prácticamente al nivel de lo canónico, es el conocido como el Pastor de Hermas, un texto muy extenso, en varias visiones que tiene el personaje principal. En concreto también tiene 8 parábolas, 5 visiones y 9 mandatos. Comienza así, al menos les voy a leer lo primero. El amo que me crió me vendió a una tal Roda en Roma. Al cabo de muchos años la encontré de nuevo y empecé a amarla como una hermana. Después de cierto tiempo la vi bañándose en el río Tíber y le di la mano y la saqué del río. Y al ver su hermosura razoné en mi corazón diciendo: cuán feliz sería si tuviera una esposa así en hermosura y en carácter. Y reflexioné meramente sobre esto y nada más. Después de cierto tiempo, cuando estaba dirigiéndome a Cumas y glorificando las criaturas de Dios por su grandeza y esplendor y poder, mientras andaba me quedé dormido y el Espíritu cayó sobre mí y me llevó por un terreno sin caminos por el cual no podía pasar nadie, porque el lugar era muy abrupto y quebrado por hendiduras a causa de las aguas. Así pues, cuando hube cruzado el río, llegué a un país llano y me arrodillé y empecé a orar al Señor y a confesar mis pecados. Entonces, mientras oraba, se abrió el cielo. Vi a la señora a quien había deseado, saludándome desde el cielo, diciendo: buenos días, Hermas. Y mirándola le dije: señora, ¿qué haces aquí? Entonces ella me contestó: se me ha traído aquí para que te redarguyera de tus pecados delante del Señor. Le dije: ¿es acerca de ti que me acusas? No, dijo ella, pero oye estas palabras que te diré. Dios, que reside en los cielos y creó de la nada las cosas que son y aún las aumentó y multiplicó por amor a su santa iglesia, está enojado contigo porque pecaste contra mí. Yo le contesté y dije: ¿pequé contra ti? ¿En qué forma? ¿Te dije alguna vez alguna palabra inconveniente? ¿No te consideré siempre como si fueras una diosa? ¿No te respeté siempre como una hermana? ¿Cómo pudiste acusarme falsamente, señora, de tal villanía e impureza? Riendo, ella me dijo: el deseo hacia el mal entró en tu corazón. Es más, ¿no crees que es un acto malo para un justo si el mal deseo entra en su corazón? Es verdaderamente un pecado y un pecado grande, dijo ella, porque el justo tiene solo propósitos justos. En tanto que sus propósitos son rectos, pues su reputación se mantiene firme en el cielo y halla al Señor fácilmente propicio en todo lo que hace. Pero los que albergan malos propósitos en sus corazones se acarrean la muerte y la cautividad.
especialmente los que reclaman para sí mismos este mundo presente y se jactan de sus riquezas y no se adhieren a las cosas buenas que han de venir. Sus almas lo lamentarán, siendo así que no tienen esperanza, sino que se han abandonado a sí mismos y su vida. Pero ora a Dios, y Él sanará tus pecados y los de toda tu casa y de todos los santos. Tan pronto como hubo dicho estas palabras, se cerraron los cielos y yo fui presa de horror y de pena. Entonces dije dentro de mí: si este pecado es consignado contra mí, ¿cómo puedo ser salvo? ¿O cómo voy a propiciar a Dios por mis pecados que son patentes y burdos? ¿O con qué palabras voy a rogar al Señor que me sea propicio? En tanto que consideraba y ponderaba estas cosas en mi corazón, vi delante de mí una gran silla blanca de lana como la nieve, y allí vino una señora anciana en vestido resplandeciente con un libro en las manos, y se sentó sola y me saludó: «Buenos días, Hermas». Entonces yo, apenado y llorando, dije: «Buenos días, señora». Y ella me dijo: «¿Por qué estás tan abatido, Hermas? Tú que eres paciente y bien templado y siempre estás sonriendo, ¿por qué estás tan caído en tu mirada y distante de la alegría?». Y le dije: «A causa de las palabras de una dama excelente contra la cual he pecado». Esto es parte de la visión primera, una de las partes del gran texto, grande en contenido y grande en extensión, conocido como el Pastor de Hermas, o el Pastor atribuido a Hermas, mejor dicho, que en su tiempo se leyó también en las iglesias. ¿Se lo imaginan, amigos? Como digo, si quieren leerlo completo, que es extenso, está en escrituras.tripod.com. Existe, ahora sí finalmente, un texto apócrifo conocido como Los Hechos de Pedro y los 12 Apóstoles. No está completo, faltan fragmentos de la parte inicial, pero empieza como lo siguiente: nos hicimos a la mar, nos sentíamos unidos en nuestros corazones, estábamos todos dispuestos a ejecutar el ministerio que el Señor nos había encargado y llegamos a un acuerdo entre nosotros. Bajamos al mar en un momento oportuno, dispuesto por el Señor. Encontramos un navío fondeado en la costa, preparado para partir, y hablamos con los marineros si podríamos embarcarnos con ellos. Mostraron con nosotros una gran amabilidad, según lo dispuesto por el Señor, y ocurrió que cuando partimos navegamos un día y una noche. Luego sopló sobre la nave un viento contrario que nos arrastró hacia una pequeña ciudad en una isla, situada en medio del mar. Yo, Pedro, pregunté el nombre de la ciudad a algunas personas del lugar que se hallaban en el muelle. Nos respondió un hombre de aquellos y nos dijo el nombre de la ciudad, que era Inhabitación, es decir, fundamento, paciencia. Su alcalde se hallaba en el muelle portando una palma en la mano, y ocurrió que cuando desembarcamos en tierra con el equipaje, entré en la ciudad buscando consejos sobre un alojamiento. Primer encuentro con Litargoel. Salió un hombre que llevaba una vestidura ceñida sobre sus lomos y un cinturón dorado que la ajustaba. Llevaba un blanco sudario recogido alrededor del pecho que le llegaba hasta los hombros y que cubría su cabeza y sus manos. Yo contemplaba a ese hombre porque era hermoso en su forma y figura. 4 zonas de su cuerpo miraba: las plantas de sus pies, una parte de su pecho, las palmas de sus manos y su rostro. Esto es lo que pude ver. Había en su mano izquierda una caja de las que suelen emplearse para libros y un bastón de estoraque en su derecha. Su voz resonaba pausadamente mientras gritaba en la ciudad: «¡Perlas! ¡Perlas!». Yo pensé que era un habitante de aquella villa. Le hablé así: «Hermano mío y compañero». Me respondió: «Bien has dicho, hermano mío y compañero, ¿qué deseas de mí?». Le respondí: «Busco un alojamiento para mí y para mis hermanos, ya que somos forasteros». Añadió: «Por eso también yo me he apresurado a decir hermano mío y compañero, porque soy un extranjero como tú». Cuando hubo dicho estas palabras, gritó: «Perlas,
perlas. Bueno, los invito también a leer este texto. Para resumirlos y haciéndoles un poquito de spoiler, a lo que hace referencia este texto apócrifo, los hechos de Pedro y los 12 apóstoles y los encuentros con Litargoel, es que este personaje justamente vendría siendo una presencia del Jesús resucitado, con otra apariencia, como al parecer también, ya entrando en los textos canónicos bíblicos, se les apareció a los discípulos camino a Emmaús o Ammaús, que no lo pudieron reconocer hasta el momento en que partió el pan en actitud eucarística. ¿Cómo es posible que sus discípulos no lo pudieran reconocer? Quizá porque la forma gloriosa de Jesús era distinta o estaba todavía en formación, por así decirlo, ¿no? En esos momentos, y no era totalmente igual a como ellos le habían conocido con una determinada fisonomía cuando estaba, digamos, en la carne, cuando todavía no había fallecido, sido crucificado y había posteriormente resucitado con el cuerpo glorioso. Lo mismo es a lo que hace referencia estos encuentros con Litargoel según este texto apócrifo. No lo reconocieron sus propios apóstoles y después él le dice a Pedro: reconóceme, Pedro, y él se da cuenta que todo ese tiempo, y bueno, en realidad es un texto mucho más largo, muchísimo más largo que el poquito que les he leído, se da cuenta que había estado hablando siempre con su Señor y cae de rodillas. ¿Podría estar esto basado realmente en un episodio del Jesús resucitado? Recordemos que en el canónico Evangelio de Juan se dice al final, aunque hay quienes dicen que es un agregado posterior, también eso lo cuestionan, que muchas otras cosas hizo, dijo, vivió Jesús y no bastarían pues todos los libros del mundo para poder compilarlas. Esto deja la puerta abierta, como digo, a aquel vacío que muchos han querido llenar con los evangelios apócrifos, y yo me incluyo durante una parte de mi vida, respecto a quizá ahondar, quizá probar una pizca de aquellas mieles, de aquellos datos interesantes de la fascinante vida en la tierra de nuestro Señor Jesús de Nazaret, que no alcanzaron a entrar en los textos considerados canónicos, pero que podrían estar por ahí esperando a alguien que los encuentre, los redescubra, los recolecte, los haga suyos y los aproveche en estos textos considerados como apócrifos. Y bueno, amigos, espero sinceramente que les haya agradado este tema, el de los evangelios apócrifos, y no olvidemos ser siempre caminantes que no se detienen, no olvidemos ser siempre constantes buscadores de la verdad. No nos oxidemos en una sola aparente certeza. Hay mucho más, solo es cuestión de tener los ojos bien abiertos y también la disposición de buscar datos. En esta época muchos, aunque no todos de los datos, están, por ejemplo, disponibles en la internet. Hay más facilidad para proveernos de libros que en tiempos anteriores. Así que igual yo sé que se necesita tiempo, que a veces es lo menos que hay en este mundo que va frenéticamente acelerado, pero siempre nos podremos dar un espacio para nosotros mismos al fin y al cabo, porque la espiritualidad nos transforma, la espiritualidad es un bien, siempre es un bien para nosotros, ¿no? Así que, pues, queridos amigos, quizá en el futuro, recuerden que hemos empezado con
estas sentencias, estas frases de Jesús de Nazaret que fueron validadas por los primeros padres de la Iglesia, pero que pertenecen a textos que habrían existido, pero que ya actualmente no se sabe su paradero. Quizá estén perdidos para siempre, quizá alguno de ellos tenga fieles transcripciones de dichos de Jesús, pero quién sabe, de repente no están perdidos para siempre, sino que la arqueología, la historia nos dará alguna sorpresa en próximos años, como nos la dio, por ejemplo, como digo, con los rollos del Mar Muerto, con los descubrimientos de Nag Hammadi, donde estaba, por ejemplo, el Evangelio de Santo Tomás, ¿no? Que para mí, como digo, no lo he mencionado prácticamente ahora, eso se los dejo a ustedes, pero es uno de los textos que mantiene más frases quizá verdaderamente pronunciadas por Jesús y que no figuran en la Biblia. Y no soy el único, en esto estoy bien acompañado porque hay incluso especialistas, teólogos que coinciden con esto, ¿no? Con que proviene de la misma fuente inicial, el llamado documento Q, que dio origen a los evangelios sinópticos que están en la Biblia. Amigos, un gran abrazo. Aquí termina el tema de los evangelios apócrifos, pero continuamos con Misterios al Atardecer